Y volvimos del corte y seguimos para seguir aprendiendo. Seguimos para seguir. Seguimos bien. educando. Estoy haciendo Seguimos un educando. trabalenguas porque estamos justamente en... Prácticas del lenguaje. Práctica del lenguaje. Así es. Y hoy ahora, en este momento, vamos a charlar sobre un cuento que conté, que les leí cuando apenas empezamos. Se ¿Cuál llama sería? Miedo. Miedo, qué De lindo Graciela que era ese Cabal. cuento, que era Hermoso de un niño. cuento. La historia de un nene que le tenía miedo a todo, ¿no? Le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los gritos fuertes, le tenía miedo a los remedios amargos. Ahí vemos imágenes, ustedes pueden ver ahí en la pantalla sobre este libro que leímos hace unos programas. Quizás ustedes se lo perdieron, ahí pueden ver la referencia. Le tenía miedo a todo. Y este nene, que le tenía miedo a todo, la mamá hizo un montón de cosas para que no tuviera más miedo, pero él seguía teniendo miedo hasta que en un momento va a una plaza que también tenía miedo, porque le tenía miedo a los nenes chiquitos porque le quitaban los juguetes, a las personas grandes porque le daban besos y lo apretaban todo. ¿Cierto? Y en eso conoce a un perro que estaba siendo maltratado por otro nene. Y entonces él se lleva al perro y a partir de ese momento, con ese perro, este nene que tenía miedo a todo, ya no tenía más miedo. Ahora tenía un perro. Exacto, ese era el final tan lindo. Y hablando de los miedos, en esta época que a veces nos dan miedo muchas cosas que no entendemos, ¿ustedes tienen miedos? Yo, por ejemplo, cuando era chico, le tenía un poco de miedo a la oscuridad. Porque le tenía miedo a lo que no podía ver. Exacto. Y a lo que me bien. podía encontrar en esa oscuridad, que eran todas estas ideas de monstruos o fantasmas. Hasta que un día me animé a compartirlo y contárselo a los demás. Y Eso cuando te lo iba a compartí, me sentí más contenido, justamente. Exactamente. Quiere decir que cuando uno todos tenemos miedos y está bien tener miedos también. Pero lo bueno, cuando uno tiene un miedo que no lo puede superar, lo bueno es contarlo, ¿no? ¿Vos, Agus? Sí, yo iba a opinar eso, ¿no? Como además de que todos tenemos miedos, es algo que sucede, cuando lo contás te enterás que quizás otros también tienen tu mismo miedo. Entonces no es que solo te ayudan en lo que vos sentís, sino que te acompañan en ese sentimiento y está buenísimo porque una vez que lo hablas se desvanece. También me pasaba con la oscuridad, como dice Mauri, cuando era chica y siempre dormía quizás con un peluche o algo y quizás cuando no era tan chica también, hasta que me di cuenta, Claro. lo empecé a comentar y Cuando me sentí uno mucho lo mejor. cuenta, cuando uno lo socializa, esta cosa que decías vos, capaz que uno se siente acompañado porque tiene el mismo miedo y vemos cómo lo podemos solucionar, o capaz que te ayuda a que no era tanto para tenerle miedo a esa situación y te enseña a comprender qué era lo que te estaba pasando, como en este caso a este chico que se le solucionó el miedo con este perro, ¿no es cierto? Exacto. Porque lo pudo decir, porque lo pudo jugar, y me parece que es eso importante, contarlo, ¿no? Si tengo miedos, y bueno, contarlo a una persona más grande, a alguien de mi misma edad, Y que a me pueda veces, aunque no comprender. lo compartan, ¿viste, Senio? Cuando ya lo decís, lo pones en palabras, ya como los sueños, ¿viste? Te levantás de un sueño que te dio miedo y cuando lo empiezas a contar, ya no parece tan grave porque lo ponemos en palabras y nos damos Exactamente. cuenta. O otra cosa que me doy cuenta que nos pasa mucho a los grandes y seguramente a un montón de chicos también es el miedo a equivocarse. Uy, ese ¡Qué es tremendo, mejor! el miedo al error. Cuando justamente el error es lo que más te enseña. Exacto. Y qué mejor que reírse de los propios errores que uno comete. Cuando te das Y a cuenta de veces eso, cuando uno comete un error y por no contarlo, no lo soluciona o se quedó en ese También. error, ¿no es Tal cierto? cual, eso, o lo repetís, o esto, al decirlo te das cuenta que ¿por qué tendrías miedo de equivocarte? Hasta te parece tonto decirlo así, porque en realidad los miedos son eso, como fantasmas, como decía Mauri, que nos dan vuelta, pero no son reales. Y es más,
cuando uno se da cuenta de que no es el único que tiene miedo, sino que todos tenemos miedo. No hace falta ser grande o ser chico para dejar de tener miedo. Todos tenemos miedos. A veces es el miedo a la oscuridad, o a veces es el miedo a llegar a una clase nueva y ser el nuevo y no conocer a nadie, a pensar que uno puede caer mal por cómo se ve o cómo se viste, cuando en realidad uno tiene que poder compartirlo, y cuando uno lo puede compartir y es genuino, eso siempre te va a permitir empatizar con los demás y conectar y no sentirte solo. Sí, o a esta cosa de que uno se siente diferente ante una situación, ante una clase nueva, ante un lugar nuevo, pero si lo cuenta, si lo dialoga, ahí ese miedo se va a ir seguramente. Y es Entonces, muy usual también, eso. ¿no? El miedo a lo desconocido, El señor. miedo a lo nuevo, como cuando te Miedo mudás a a lo una nuevo, nueva a lo ciudad, desconocido. a una nueva Exacto, casa. o hacer al uno de error. otra manera. Y sin embargo, creo que al final te das cuenta que tiene algo de positivo, algo bueno. Todo eso que te dio miedo, por ejemplo, miedo a entrar a una nueva clase, como dice Mauri. Cuando pasa ese pequeño momento decís, ¡ah! Menos mal que me animé, mirá todo lo que estoy descubriendo. Es como la montaña rusa, Claro. que te da miedo subirte porque decís como, uy, qué miedo. Pero una vez que estás ahí decís, vamos, con este miedo, acá yo con mi miedo a las montañas rusas, y de repente, ¡uah! Y después todo lo que sigue es disfrute, y es decir, qué bueno que me animé y qué bueno que me animé a compartirlo, O sea, y acá estoy. Claro, lo que estuvimos hablando de los miedos, traído de este cuento que habíamos leído la otra vez. Los miedos están, y está bueno tener miedos también para uno controlarse, hacer algunas cosas que no tiene que hacer, ¿no? Como tengo miedo, me controlo. Está bien tener miedo, no está mal. Lo que sí es contarlo, ¿no? Y qué bueno que cerraste así, señor, porque justo viene el recreo, pero no se preocupen, es cortito. Enseguida volvemos. Vayan, agarren algo para comer, lávense las manos y ya volvemos con más. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando.